computadora. Bien, bueno, la idea hoy entonces es que trabajemos con este contenido, como les decía, de familia, que es una configuración en debate que se hablaba de que era la base de la sociedad, esto en la sociedad occidental, pero podemos ver que a lo largo de la historia en distintas culturas se ha configurado de maneras diversas lo que nosotros consideramos familia. Nuestra mirada, entonces les decía, de la salud es como salud como derecho y una mirada integral de la salud, que tenga no solo en cuenta la situación individual, sino también la singularidad de esa persona, de esa usuaria o usuario, sino también de su entorno, de su familia y de su comunidad. Y nuestro sujeto de atención como profesión, digamos, sí, por supuesto, va a ser el individuo, la familia y la comunidad en distintos momentos, ¿no? Ustedes van a tener enfermería de salud comunitaria y van a poder ampliar esto. Pero siempre tenemos ese enfoque comunitario, aunque nosotros vamos a estar quizá en un momento dedicados a una persona, pero esa persona está siempre en un entorno. Bien, por eso vamos a comenzar con estos contenidos, que por supuesto estamos viendo la salud, el cuidado de la salud de la mujer, diversidades y su familia, aunque vamos a enfocarnos muchas veces en una persona, pero esa persona siempre forma parte de ese entorno. Y bueno, hay tipos de familia, hay diferentes tipos de familia. Podemos ver algunas clasificaciones y debatirlas, ¿no? Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, ustedes saben que es una organización que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de que haya un sistema lo más integrado entre las naciones. Esto por ahí se elaboró en algunos momentos, pero no es un organismo que también, como todos los organismos internacionales, ahí hay discusiones, disputas de poder y demás. Pero bueno, tiene algunas funciones, algunas definiciones que podemos ver y discutirlas, y que tienen alguna utilidad. Por ejemplo, dice que la familia se entiende que son los miembros del hogar, ¿sí?, emparentados entre sí, por sangre, por adopción o por matrimonio. Ahí hay alguien que abrió el micrófono, a ver, ciérrelo así no tenemos problemas de... Bueno, y esto que dice así, miembros del hogar, esto es muy dinámico porque tenemos otros conceptos más amplios que podría ser de utilidad. Por ejemplo, que nos viene de la antropología, de diversas ciencias sociales. Por ejemplo, una definición amplia de familia, pensamos que podemos decir que es una unidad de dos o más personas, ¿sí?, con o sin hijos, puede ser un adulto con hijos, que contraen entre sí un compromiso emocional y físico, y están de acuerdo en compartir determinados elementos, tiempo y espacio. ¿Sí? Es bien amplio esto, ¿sí? Entonces, según esto, tenemos que la estructura y cómo sería, ¿no? ¿Cómo serían los distintos tipos? Bueno, por ejemplo, se habla, esto es bueno compartirlo para poder luego identificar, ¿no?, de qué estamos hablando y que es un lenguaje común, ¿no? Se habla de familia nuclear, o sea, en el círculo que se encuentran tradicionalmente la pareja de mamá, papá e hijos, ¿sí? Esto también está en cambio en debate, pero bueno, para ponernos de acuerdo, una familia nuclear tradicional, ¿sí?, entre comillas. Entonces sería la familia con, por ejemplo, hijo único o familia numerosa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Me Sí, siguen? Sí, profe. sí, Bien. sí, profe. Bueno, luego tenemos, se habla de que esa familia nuclear puede ser diferente y puede haber una díada nuclear. ¡Wow! Díada nuclear. Es parejas solas, que, por ejemplo, los hijos ya son grandes, ya se fueron, ya están en sus propios hogares, o porque no tuvieron hijos. Pero sigue siendo considerada una familia, ¿no? Bien. Familia monoparental. Miren acá, es muy frecuente. Cuando un solo progenitor, se llama mamá, papá, ¿sí?, se encarga de la educación y el cuidado de los hijos, ¿no? Porque puede ser que se separaron, porque puede ser que
hubo un abandono, porque puede ser que uno falleció, ¿sí? O sea, es muy común esto de la familia monoparental. Luego tenemos familia extensa o múltiple, ¿sí? Esta sería, varias generaciones conviven, por ejemplo, con los abuelos, ¿sí? Conviven porque tenemos esa familia extensa, pero muchas veces no conviven. Bueno, o conviven o están muchos juntos. Red familiar, esta es parecida, ¿no? Conviven otros parientes colaterales, por ejemplo, tíos, sobrinos, nietos, o sea, mucho más grande, una red familiar. Que eso es, casi todos tienen esa red, aunque no estén conviviendo. Familia reconstituida, ahí es un papá o dos mamás, lo que fuese, pero que tienen hijos de otra pareja, ¿sí? Como que ensamblada o reconstituida, ¿sí? Tenemos familia agregada, la diferencia no es muy grande, en un régimen de cohabitación que no está certificado. Esto también va cambiando. Ustedes vieron que ahora el Código Civil establece, ¿no? Y aparte la ley de matrimonio igualitario establece también que las parejas del mismo sexo pueden celebrar matrimonio legal. Entonces acá tenemos que la familia agregada, acá ese régimen sería como que serían dos personas que ahora, actualmente, casi nadie celebra un casamiento legal. Una mayoría, ¿no es cierto? No sé si ustedes conviven. O sea que esa sería en realidad hoy la familia más común, ¿no? Pero bueno, se llamaba así que sería como que están de hecho. Bueno, esto ya pasa a ser antiguo porque la realidad va superando a estas clasificaciones. Pero podemos hablar de eso. Luego tenemos monoparental soltero, miren cuántas cosas, o sea, sería el progenitor que no es que se murió o se separó y demás, sino que directamente está, digamos, pero se superpone con la otra clasificación, está solo con un hijo. Por ejemplo, puede ser por inseminación artificial o adopción, ¿sí? Bien. Después tenemos familias homosexuales, también esto va cambiando, pero bueno, se considera que, por ejemplo, dos personas del mismo sexo al nacer, o sea, del mismo género, están juntos, por ejemplo, dos mamás, dos papás, ¿sí? Eso también se considera familias homosexuales. Y familias acogedoras, familias polígamas, que esto no existe tanto en nuestra cultura, pero hay otras culturas que sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay todo un estado, o una provincia sería, que tiene legalmente esto. Bueno, es un hombre con varias mujeres, o una mujer con varios hombres, que si es un hombre con varias mujeres sería poliginia, un nombre así complejo, ¿no? Y porque ginio, que viene del latín, que es gineo, que es mujer. Y una mujer y varios hombres, poliandria. Pero que ginecología es el estudio de las enfermedades de la mujer y andrología de los varones. Bueno, de ahí que viene poliginia y poliandria. Lo más común en el mundo es la poliginia, o sea, no hay una mujer con varios hombres. Pero a lo mejor sería bárbaro, ¿no? Pero bueno, no está así. No es común. En nuestro país no es legal, pero existe. Bien. Familias acogedoras, que serían a través de una medida de protección, se encargan de la educación y acompañamiento de un menor durante un tiempo hasta que es adoptado. Después tenemos hogares unipersonales, una sola persona por diversos motivos, o sea, una sola persona, no tiene hijos, nada, pero también se podría considerar. ¿Sí? Miren qué amplio que es, ¿no? Bueno, hasta ahí vimos, ahora vamos a ver las etapas. A ver, díganme, dejamos de compartir y después volvemos. ¿Ustedes tienen alguna de esas configuraciones o vivieron algunas de esas configuraciones familiares diversas? Creo que yo personalmente sería monoparental en esa clasificación,
porque, por ejemplo, convivimos con mis hermanos y mi mamá sola que enviudó. Claro, es lo más común o está muy generalizado por distintos motivos, etcétera, ¿sí? Eh, por eso, Yo tengo una familia extensa. sí, Sebastián, Sí, sí. ibas a decir, Yo tengo una familia de 3 generaciones. Yo, mi papá y mi abuelo. perfecto, que se hablan de extendidas, ¿no? Sí, Yo viví mucho tiempo así en el tipo de red familiar. Yo antes vivía con mi abuela, mi mamá, mis tíos, mi- perfecto. mis primos. Claro, bueno, ese es más todavía, o sea, una raya más de extendida red familiar. Sí. ¿Familia troncal es lo mismo que extensiva? Troncal, no sé, supongo que troncal es la tradicional, no sé qué es troncal. Habría que ver la definición, porque estas son definiciones un poco rígidas que van cambiando, pero que es para ponernos un poco de acuerdo cómo se utiliza en el universo de la salud y la educación esta terminología, para poder luego, en definitiva, definir a esa familia, ¿no? Concreta, real, porque nuestro cuidado siempre va a ser personalizado, entonces no va a ser la clasificación así que todos entren, pero bueno, tenemos esto como para poder ampliar el concepto que estaba tradicionalmente en mamá, papá y los hijos. Eso ya es más raro, ¿sí? Es bueno, fíjense que antes, por ejemplo, una persona que los papás no estaban casados legalmente, de niño ya le decían que era un hijo natural, eso ya está, ya se sacó de la ley, eso, todo eso, y lo discriminaban, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de, no sé si escucharon, el caso de Vita, ¿no? Que a Vita, bueno, su papá estaba con otra familia, y tenía dos, ¿no? Por eso también tendríamos que hablar, pero dos que no convivían, o sea, no era poligamia, pero era poligamia, y a ella no la había reconocido como hija, entonces era una hija legítima, bueno, toda esa historia que la marcó muchísimo y que era algo discriminatorio desde la infancia, en la propia escuela, ¿no? Por suerte eso se superó, ¿no? Nadie ya le interesa eso, le importa. Antes vos tenías tus papás divorciados y, ¡ah! Hija de divorciados, qué terrible. Bueno, eso ahora ya es muy común, ¿no es cierto? No sé cómo lo viven ustedes, pero no creo que tengan Claro, problema. ahora Sí, si tenés los papás juntos es raro. exacto. Y yo, qué raro, ¿cómo hace para estar? Bueno. ¿Y por qué será todo eso? ¿Qué creen? A ver, ¿alguna idea? Ese cambio que, si uno puede ver en la historia, ¿no? Eh, Yo creo personalmente que el cambio está porque la sociedad va cambiando y abriendo la cabeza. Y Bien, tiene también la elección de y- elegir lo que uno siente y quiere. claro, es un cambio que es reciente en realidad, no hace tanto, se fue dando progresivamente. Bien, eh, Porque antes te obligaban a casarte, te elegían la pareja y demás, era como una tradición. Ahora está la opción y la elección de elegir con quién querés estar y no estar. Y ya no te señalan ustedes con el saben que hay dedo. otras sociedades que sí les obligan todavía, por ejemplo en Asia, en África, en distintos lugares que sí, eh, y esto tenía también que ver con la herencia, este, y con el patriarcado. O sea, en definitiva, no era un sistema que era por amor, sino que era básicamente para poder, era como un acuerdo comercial y la herencia, ¿sí? Con La herencia distintas del poder, consecuencias. claro. También dicen que Argentina también es muy difícil estos temas porque es muy católico, puede ser el país, o muy religioso. Entonces, como que antes había mucha más presión, Sí, ahora no tanto. tal cual. Hubo un cambio en la sociedad, pero su configuración fue inicialmente con mucha fuerza en el Estado de la Iglesia, que ahora no, digamos, todavía tiene
fuerza, impacto, pero no es, antes vos te anotabas directamente, no en el registro civil, sino en la parroquia, y te daban, primeramente, esa era la forma cuando nacías. Bueno, eso cambió hace tiempo, y ya tenemos, digamos, otro sistema constitucional y de organización legal. Para mí, disculpe, para mí el cambio se dio en la mujer, que la mujer ya no está encapsulada en el que el hombre es el que tiene que proveerle sus, digamos, sus cosas monetariamente. Entonces la mujer ya se independizó de eso, y al nosotras abrir nuestras mentes, que podemos estudiar, que podemos trabajar, eso se rompió. Muy bien, eso me gusta esa conclusión, porque esto no se dio, digamos, gratuitamente, hubo luchas civiles, organización, que está todo invisibilizado en la historia oficial, pero cuando lo empezamos a ver ahora desde los feminismos, desde los movimientos por los derechos, se empieza a ver que históricamente siempre hubieron mujeres que se organizaron y lucharon, mujeres y varones también que estaban de acuerdo, y otras identidades, por estos derechos, y que no tradicionalmente estaban como invisibilizadas esas luchas, y ahora estamos explorando y vemos que siempre hubo, ¿sí?, a lo largo de toda la historia, y que se fue avanzando, ¿no? Así que eso es tan interesante que si nuestra profesión, nuestro trabajo en salud está abocado a la salud, en este caso de la mujer, la familia, las personas, tenemos que tener en cuenta estos debates, ¿sí? Y poder acceder a esta mirada más amplia, ¿sí? Que no discrimine, que respete, y eso yo creo que se está dando en plenitud hoy en las nuevas generaciones. No sé cómo usted lo ve, pero no hay esa discriminación. Siempre los chicos tienden a, bueno, vos, gordo, vos, petizo, vos, pero hay un debate que hace que no discriminen como en el pasado. Ah, vos sos psiconatural, tu papá, ¿qué hace? O sea, hay un debate que se trata de que no ocurra eso, ¿sí? De que todos nos respetemos con las diferencias. Y eso es muy bueno. Pero hay que estar atentos, porque puede volver, hay cosas que van para atrás, ¿sí? Hay sectores más conservadores que tratan de volver con eso, porque atrás de eso en realidad, no la persona en sí, sino atrás de eso hay siempre poderes, grupos que quieren imponer, y entonces utilizan eso en realidad, ¿no? Por ahí te dicen, no, porque tiene que la familia conservadora, y ellos en realidad están divorciados, tienen 20 mujeres, pero lo imponen socialmente para dominarnos muchas veces. Por eso que tenemos que ser atentos y tener pensamiento crítico, ¿sí? Bien, y sobre todo como profesionales de la salud, trabajadores de la salud, tenemos que respetar, no juzgar, ¿sí? Bueno, esto creo que es interesante, es una punta de un tema mucho más grande, ustedes lo van a ver en otras materias, ¿sí? Vamos a ver, vamos a compartir nuevamente. Bueno, a ver si se comparte. Acá habla de 8 etapas de desarrollo normal de la familia. Yo también, esto sería crítica a esto de desarrollo normal, pero es útil, por eso lo traemos, para pensar, ¿sí? Entonces, la familia que se inicia podría ser una configuración. Una familia en la que hay un parto, o sea, ahí ya comienza, ya no son 2 personas, sino ya hay un nacimiento, con niños o niñas, acá tendría que ser niños, niñas preescolares, niños, niñas escolares, niños, niñas adolescentes, que cambia a hijos adolescentes. Después tenemos como centro de lanzamiento hacia afuera, o sea que desde la familia va a venir esto, que es una configuración muy, muy debatible, con padres en edad madura y ya familia anciana. ¿Sí? Tenemos esto. Es muy dinámico, no es así tan encorsetado como se da. Nosotros tenemos, por ejemplo, que cuando irrumpe la epidemia de HIV-Sida, se acercan a los hospitales, por ejemplo, de acá de la ciudad o de Gran Buenos Aires, que hay más, donde está la mayor parte de la población de nuestro país, ¿no? Se acercan
personas que eran o sea, de familias o de grupos que podemos considerar homosexuales, ¿no? O gays o trans, y ahí irrumpen en el sistema de salud con más frecuencia que antes, todas estas configuraciones y, por ejemplo, no estaba adaptado el sistema, pero cuando se necesitaba un familiar, el familiar era su pareja, que no era en ese momento reconocida en los 80, 90, ahora nosotros tenemos el matrimonio igualitario, ¿no? No era reconocido, entonces había muchas disputas con ese tema, ¿sí? Y pudimos, los que estábamos trabajando en salud, ver que esa era la familia, el que convivía, el que lo cuidaba, por ejemplo, era un varón con otro varón que lo cuidaba, y no a lo mejor sus hermanos o su mamá que no estaban con él, y sobre todo en situaciones tan críticas como la epidemia de HIV-Sida, cuando no había tratamiento, que casi todos llegaban ya tarde y fallecían. Entonces eso hizo un cambio muy grande en los servicios, y un repensar el rol de la familia, quién es la familia, ¿no? Aunque todavía hay algunas trabas en cuanto a lo legal, en cuanto, bueno, no puedo venir yo y decir yo soy tu familiar y no estuve nunca con vos, ¿no? Pero esa consideración del que convive, el conviviente, el que realmente cuida, ¿sí? Bueno, así que esto también es bastante rígido. Bueno, y otra de las cosas que es importante es ver que las familias no es todo armonioso, divino, la familia Inga, la familia ideal, sino que lo que tenemos es familias disruptivas, familias que realmente no te contienen. Incluso muchos decimos, bueno, mejor ni verla la familia, yo elijo a los amigos. Bueno, todos esos son conflictos que se dan y que también tenemos que tenerlos en cuenta. Y bueno, podemos hablar de crisis, desde la psicología se habla de crisis, que el concepto de crisis es una situación diferente de cambio que puede incluso llevar en un momento a un cambio positivo, aunque en el momento inicialmente parezca negativa, ¿no? Y tenemos dos clases de crisis que se puede hablar. Es útil esta teoría para pensar, por eso la traemos, no porque sea todo exactamente así, ¿no? Las teorías son herramientas para pensar. Bueno, las crisis evolutivas, es decir, de desarrollo vitales. Por ejemplo, un adolescente, ¿sí? Se puede producir una crisis en la familia porque el adolescente está en cambio permanente. Antes era el niño, la niña, que estaba ahí en la casa, todo bárbaro, divino, ¿sí? Y de repente tiene autonomía, quiere salir de noche, bueno, eso produce crisis. Lo mismo puede producir crisis o cambios en una estructura que parece estable, por ejemplo, una persona que fallece o alguien, pero eso ya va a ser más una situación, si no es un fallecimiento de una persona que ya se esperaba, puede ser entonces una crisis accidental, donde toda la familia se desorganiza, ¿sí? Porque esa persona fallece, ¿sí? Se desarman los roles, ¿sí? Luego eso se reconstituye, ¿sí? Entonces tenemos crisis más fáciles de ver son las accidentales o situacionales, como por fallecimiento, por enfermedad de un miembro de la familia importante, ¿sí? Y tenemos las crisis evolutivas que van a lo largo de la vida, por cambios, ya sea adolescencia, ya sea, por ejemplo, porque la persona se jubila, son cosas más con el tiempo, no es algo que rompe un día, como una situación, por ejemplo, de enfermedad, muerte, discapacidad, ¿sí? Pero esto también es muy amplio. Lo tenemos como para pensar, cuando estamos nosotros como sujeto de atención es una persona con su familia, vamos a ver que a lo mejor están en crisis, en general porque están en una situación de necesidad de atención, ¿no? Y pueden estar en crisis. Y no es la familia como está todos los días, sino que ahí están todos alborotados porque esa persona está internada, ¿sí? Hay cambios muy importantes que se producen por ese reacomodamiento familiar. No sé si pueden contar alguna anécdota o ustedes lo ven a esto, les sirve para pensar. En realidad mi familia está siempre en crisis, así que no sé. ¿Cómo lo viven?
Usted habla, profe, de que cuando fallece un ser querido, o sea, la familia se rompe, ¿no? Puede romperse, puede haber cambios muy grandes. Una Sí. persona que se enferma, y sobre todo cuando hay enfermedades degenerativas de largo tiempo, porque ahora se vive mucho más tiempo y entonces tenemos adultos y Sí. adultos mayores, y eso desorganiza a la familia, ¿no? Sí, yo tenía en mi familia, éramos muy unidos. Cuando enfermó mi madre, ella enfermó de cáncer, o sea, éramos unidos, nos unimos más, pero cuando falleció mi madre, la familia, no sé lo que pasó, Tal cual, se disolvió la familia. tal cual. Y después se terminó de romper hace unos meses atrás que falleció mi abuela, y ahí se terminó de romper. Pero sí, o sea, o sea, uno dice cómo una persona une, y cuando la persona no está, se destruye todo. Viendo a ver si está grabando. Espera. A ver, ¿está grabando? Parece que no está grabando. Sí, profe, a mí me parece. ¿Está grabando? Sí. A ver, voy a dejar de compartir para ver si se está grabando. Ah, sí se está grabando. No, porque tengo miedo que... Bien, muy bien. Me parece muy, muy bueno lo que dicen. Y justamente porque nosotros también formamos parte de una familia, nosotros también somos parte de ese equipo de atención y podemos también estar en crisis, pero nos estamos abocando a alguien que está requiriendo nuestra atención, nuestro cuidado, que viene a lo mejor incluso por un cuidado preventivo, pero forma parte de una familia. Y sabemos que la familia puede estar o no. Muchas veces se necesita y no está, o está en crisis, ¿sí? Es decir, no es algo fijo, estable, un mandato social, sino que es algo en cambio y dinámico. Podemos entender y ayudar, ¿no? Con recursos, porque a lo mejor necesitan una intervención de otro profesional. Por ejemplo, nosotros podemos detectar este problema y recomendar, dentro, por ejemplo, si estamos en un centro de salud, que recurran a una atención de una terapia de grupo o una terapia individual, etc. Es decir, todo eso nosotros tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay consejeros de familia, o puede que no, porque la familia no es ese mandato que tenés que estar en familia, obligatoriamente la familia, digamos, sanguínea. Puedes tener otra, podés armar otra con amigos, con nuevos grupos, y está bien. O sea, no es que esté mal. El mandato ese rígido, pero tiene una utilidad, o tuvo una utilidad de supervivencia evolutiva y de supervivencia cotidiana a la familia, ¿no? O sea, ustedes saben que fue cambiando a lo largo de la historia, los grupos humanos, ¿sí? Esto tiene que ver con muchos estudios que se hicieron, sobre todo en la antropología, donde se pudo ver, incluso no se sabe exactamente, pero se cree, por bastante información hoy se cree, va cambiando, que todos salimos de un mismo grupo familiar, si podemos hablar, que eran de África, ¿no? O sea que toda la humanidad actual, el Homo sapiens, se supone que hace no muchos, más o menos 30.000 años, salió de África, de un grupo de personas que no eran muchos tampoco, y que, por decir, el hombre siempre era nómade, y salieron y se fueron hacia Asia y luego hacia Europa y demás. Se supone eso porque están muy emparentados todos, estamos muy emparentados. O sea que todos dicen, todos tuvimos una madre negra, se dice, ¿no? Me parece hermoso eso. Justamente ahí en ese grupo, imagínense que eran poquitos, por supuesto que esto de una serie de cosas que parecen ser mandatos culturales en todas las culturas, del incesto, que son las relaciones entre mamá y un hijo, papá y un hijo, o también entre hermanos y demás, que siempre fueron como castigadas, condenadas. En algunos momentos fueron mucho más mandatos, mucho más amplios, donde tenían que estar entre hijos y padres, porque no había forma de poder tener una nueva generación, eran muy poquitos.
Luego eso cuando se ampliaban, había como un mandato en determinadas culturas que decían, no, tenés que ir con el de la otra tribu, ¿sí? No te tenés que con la misma tribu, con la misma familia. Tampoco se sabía bien quién era el padre. Se sabía por ahí la madre, pero el padre no se sabía, se suponía que estaba ahí conviviendo, ¿sí? Hoy tenemos más posibilidades de saber. O sea que todo esto fue cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Y hoy tenemos esta amplitud de familia. Ayer vi que una mujer, no me acuerdo en qué provincia, pidió que se considere, o en España era, que pidió que se considere a su perro como parte de su familia no humana. No sé qué le van a decir, pero bueno, a ese punto, o sea, los cambios, ¿no?, son muy grandes. Bien. Bueno, volvemos a ver lo que falta del Power. Bueno, dijimos entonces de estas crisis que sabemos que existen, y hay etapas de la crisis. La crisis en general tiene etapas, ¿no? O sea, transcurre etapas, que decíamos, al principio es la desorganización, supongamos que fallece una crisis accidental, fallece, y sobre todo depende de los roles que cumplían. Por ejemplo, no es lo mismo por ahí un tío, un hermano, que padre, madre, que serían como un poco los que son los jefes de hogar, ¿no? Bueno, se desorganiza, luego hay una recuperación y una nueva organización, que puede ser que incluso no se vuelvan a estar juntos, ¿no? Bien. La violencia familiar. La violencia familiar está relacionada con todo lo que estamos viendo nosotros, de la ley de violencia de género, la violencia hacia las mujeres y diversidades, y bueno, esto justamente se avalaba siempre de violencia intrafamiliar, en donde hay la mayor parte de los casos, lo que hablamos de violencia, de agresiones, se producen en las familias, ¿sí? Por eso es importantísimo la educación sexual integral, y que desde niñes y niñas sepamos y podamos defendernos frente a ello, y tiene que haber un sistema legal que nos proteja, ¿sí? Bien. Bueno, de esto hablamos, de la violencia contra la mujer ya hablamos, que sabemos que esta violencia también puede ser contra los niños y contra otros géneros, ¿sí? A veces también se produce entre varones, ¿no? Pero es más frecuente, y la mayoría de los casos, incluso que llegan a las muertes, se llegó a tipificar ahora del femicidio, ¿no? Como que es más grave que un homicidio que no tenga relación con el género. Bien, y bueno, habla de violencia conyugal, tiene lo mismo, acá está explicando por qué, por acumulación de tensiones. Sí. Yo tengo una consulta. ¿La violencia contra la mujer solo puede ser ejercida por un hombre hacia una mujer, o puede ser ejercida de una mujer a otra mujer también? Bueno, esto es todo un debate, porque cuando se hizo la ley, se puso violencia contra la mujer, pero después se terminó hablando de violencia de género, que eso me parece interesante, porque en realidad si hay una pareja de dos mujeres, podría ser también considerada. Pero esto vino por el femicidio, por la cantidad enorme, superior, casi hay una mujer por día que moría, de mujeres, y que morían por esto, por ser la pareja, por ser o novia, o por una situación de sexo que la obligaban, etc. Entonces, por eso se puso, como se destacó la palabra mujer. Y por supuesto que hay violencia fuera de esto, y hay homicidio fuera de esto, pero cuando es que está relacionado con un caso relacionado porque el otro sexo tiene una relación, digamos, de sometimiento hacia ese sexo, se considera violencia de género. Mientras que si no es así, no se considera violencia en general, es un homicidio en general, ¿no? O sea, yo quiero matar a mi vecina porque la odio, voy y la mato. No sería violencia de género. Pero si yo convivo con mi vecina, es mi pareja, ahí podríamos ver, ¿no? Pero en general la violencia está del varón hacia la mujer, en general, ¿no? Pero también hay casos entre varones, y también está en los niños, ¿no?
Acá habla de como una serie de situaciones donde hay una acumulación de tensiones. Al principio vos estás con un varón violento, una masculinidad hegemónica que está aceptada así, y bueno, te parece normal que hayas insultos, gritos, reproches, porque te parece normal, a lo mejor en tu familia también era así. Hasta que un día hay a lo mejor un episodio agudo, y ahí hay una explosión y puede llegar incluso a haber entonces una violencia física o sexual, ¿sí? Y luego puede haber un arrepentimiento y una luna de miel, y yo igual te quiero. Este círculo hay que romperlo, porque si no, no siempre es separándose, podría haber una terapia, pero digamos que esto tenemos que verlo, que no es amor, es violencia, ¿no? Bueno, y lo que es muy grave es el maltrato infantil, la violencia contra los niños, niñas, que estaba antes aceptada, incluso, no sé si ustedes vieron que había escuelas en el siglo XX, sobre todo al principio del siglo XX, que directamente la escuela, el maestro te pegaba con un puntero, ¿no? Y te ponía un bonete y te ponía en una esquina, o sea, el maltrato hacia los niños estaba naturalizado, porque estaba bien, había que pegarles, ¿sí? Bueno, esto hubo también muchas luchas que tienen que ver con las luchas de las mujeres, feminidades y demás, pero de toda la sociedad, cambios que en nuestra sociedad, por lo menos, esto está bien claramente que es un delito, que no se puede maltratar física o emocionalmente a los niños y niñas, aunque eso ocurre, ¿no? Pero está... Perdón, profe. Mi madre una vez me contó, ella iba a un colegio, que en donde la hacían, si se portaban mal, la hacían arrodillar en maíz y le pegaban en las manos con una regla larga. Tal cual. Tal cual. Eso me gusta porque no sé si ustedes, o de su generación, pero Pink Floyd es un conjunto que trascendió mucho por un tema que justamente, ¿no? En inglés dice, ¿no? O sea, maestros, dejen los chicos solos, no los maltraten, ¿no? Es uno de los temas más tradicionales de Pink Floyd, y justamente siendo ingleses, ¿no? O sea, porque una de las formas de control social que tiene a su vez un sistema de poder y demás, es a través de la educación, ¿sí? Entonces, los que estamos en educación tenemos que revisar si no estamos siempre, todos somos sujetos sujetados, o sea, todos tenemos en forma inconsciente, ¿no es cierto?, mandatos sociales y demás. Bueno, pero para poder mejorar esa vida, esa calidad de vida y respetar los derechos humanos, tenemos que estar siempre como un poco revisando lo que hacemos, ¿no? A veces yo digo, uy, yo hoy estuve autoritaria, uy, estuve mal, o sea, como docente, y lo mismo como profesionales de la salud, ¿no? Que podemos tender a repetir ese tipo de conducta, donde no hay un respeto al otro y una escucha, sino puede ser un maltrato. Y en las familias esto ocurre, nosotros nos vamos a encontrar con signos que, bueno, ahora hay que denunciarlo, y que tiene que tener contención y tratamiento, ¿no? Porque es muy frecuente. Bien. Profe, buen día. La Sí. cámara. En el cuadernillo decía que como profesionales de salud tenemos que denunciar toda la clase de maltrato. Eso también incluiría también el maltrato infantil. ¿Cómo se denunciaría? Claro, bien. Bueno, esto es un tema que recién empezamos, que ustedes nos van a volver a ver. Concretamente hay protocolos en las instituciones. Ustedes pueden eso averiguarlo cuando vayan. Por ejemplo, ahora van a ir a una práctica. Es uno de los temas que ustedes pueden preguntar. Existe un protocolo a nivel nacional ya, ¿no es cierto? Y está, hay una orgánica para poder hacer esto. Pero nosotros lo que tenemos que estar conscientes de cómo es en esa institución y cuál es la vía, ¿no? Hay abuso físico, sexual, físico, emocional, bueno, lo mismo que pasa con la violencia contra las mujeres, también con los niños y niñas, que es muy grave, porque no tienen conciencia, no se pueden defender y están, digamos, está agravado por el vínculo, ¿no? El que te tendría que cuidar te maltrata,
Sí. Pero nosotros como profesionales de salud podemos ver algunos, por ejemplo, ver que viene siempre a la guardia y dice que se cayó y siempre lo mismo el niño, y bueno, vemos signos. Allí hay un protocolo, ¿sí? Para que, digamos, podamos hacer un seguimiento, ¿sí? Y podemos incluso, que pueda haber intervención incluso hasta policial, ¿no? Porque es un delito. Lo que pasa que a veces sí realmente se cae el chico, entonces, ¿cómo podemos saber la diferencia? Se puede hacer una consulta, hay un equipo, ¿sí? Trabajadores sociales, psicólogos, etc. Y nosotros como agentes de salud formamos parte de ese equipo, por eso tenemos que estar también informados de este tipo de cosas, ¿no? Que nos podemos encontrar. Porque generalmente como está el sistema de salud, no hay un seguimiento, que es la idea, que ojalá podríamos tener equipos de salud en la comunidad que sigan a la familia, o sea, como un médico de cabecera, enfermera de cabecera que sigan. Entonces ahí sería diferente. En algunos lugares se está llevando adelante eso. Hoy todavía no tenemos, entonces van a venir espontáneamente cuando tienen un problema. También hay equipos de salud que salen al barrio y detectan estos problemas. Así que ahí vamos a necesitar toda una formación. Pero ya sabemos que eso es uno de los temas por el que necesitamos estar alerta, formarnos y preguntar. Así como vamos a preguntar si hay un carro de paro, o vamos a preguntar cómo se hace una extracción de sangre, demás, también tenemos que preguntar, bueno, acá hay algún protocolo, y a lo mejor te dicen no. Bueno, tendríamos que buscar cuál es el protocolo a nivel de esa institución y a nivel de la provincia y a nivel del país, ¿no? Pero bueno, tenemos leyes de la defensa de los niños y niñas, y la Argentina adhiere a convenciones internacionales también, o sea que eso está ya bastante trabajado, ¿sí? Bien, sí. Nada, perdón que la interrumpa, quería avisarle que me retiro. Ok, bueno, y ahora justamente viene una pequeña prueba, ¿no? Que vamos a hacer. ¿A qué tipo de familia corresponden estas imágenes? Y lo hacemos entre todos. A ver, esta familia que ustedes ven acá, es una imagen. Habría que ver, ¿no? Pero lo que parece. Ahí está troncal, ¿ven? Troncal es la que ustedes decían. La familia... ¿Familia extensa o múltiple sería? A ver. En el caso de que convivan, Ahí dice la respuesta. La familia troncal es lo mismo que la familia nuclear, ¿sí? O sea, mamá, papá y los chicos. Entonces, esta no es nuclear o troncal, es extensa, ¿sí? Bien. Ahora, esta, mírenla un poquitito porque es un dibujo. ¿Esa sí sería familia nuclear? Familia nuclear. Ahí parecería, ¿no es cierto? La troncal o nuclear. A ver, acá es una diferencia, nuclear. Ahora vamos a ver la troncal a la cual se refiere, porque yo acá no la había visto. Muy bien. ¿El hogar unipersonal, familia troncal o familia monoparental? Monoparental. Bien. Monoparental. Esta, familia extensa, familia monoparental o familia polígama. Fíjense. Polígama. Ahí vemos un varón. Bien. Eso. Bueno, es un poco para ver las diferencias y debatir. Ya estamos 9:23. Bueno, esto es como para que ustedes lean la bibliografía y busquen más ampliamente la bibliografía que ustedes puedan encontrar y dar debate, ser bien amplios en esto. Pero nosotros les vamos a preguntar, por ejemplo en el parcial, con un ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de familia es? Y es una herramienta esta, ¿no? Que le estamos utilizando, que se puede utilizar en forma mucho más compleja cuando ustedes avancen en la carrera y van a ver otras situaciones. ¿Sí? Profesora, ¿este trabajo hay que subirlo al campus? Este trabajo es para, en forma grupal, para entregarlo en el mail. ¿Sí? En el mail, bueno, en gracias. el campus solo son 3. 3, que es el 2, el 5 y el 7, creo, sí. Ahora están terminando con el 2.
¿Sí? Bien. Bueno, y hay otro tema que viene la otra semana, que lo podemos comenzar ahora a ver, que es indicadores de la situación de salud de las mujeres. O sea, nosotros vamos a ver que las mujeres y feminidades, podemos ver que hay bueno, el enfoque que tenemos, le decimos, una salud integral, que no es solo un hecho biológico, sino que hay factores psicológicos, sociales, una mirada social de la salud, ¿no? Y esto tiene también que ver el lugar que ocupan las mujeres, y hay determinantes sociales. Bien. Bueno, me parece que es una imagen linda que muestra, es decir, diversidad. No sé si lo llegan a ver, pero acá tenemos un contexto familiar. ¿Sí? ¿Esta familia qué sería? ¿Qué tipo de familia? Sería. Así es, si esta es la mamá. Monoparental. Monoparental, ¿no? Monoparental. Sí. Bueno, y vemos en un contexto, esta es una mujer en otro contexto. O sea que tiene teletrabajo, fíjense, las dos tienen la sobrecarga familiar, la sobrecarga de trabajo, el doble, triple empleo. Cosa que se está cuestionando muchísimo que esto tiene que ser compartido, ¿no es cierto? Pero una está más en un sector de clase media por ahí, aparentemente, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? Sí. Claro, que tiene como un departamento, supongamos, y acá está en un barrio, ¿sí? Luego tenemos otra imagen que es las mujeres luchando. Acá en el impenetrable, en el 32 encuentro, ahora viene el 39 encuentro nacional de mujeres, y acá, bueno, ahora se llama mujeres y diversidades y demás, y es encuentro plurinacional se llama ahora. Pero es este encuentro que la Argentina es uno de los pocos países que tienen estos encuentros anuales, que se va a una localidad, por ejemplo ahora es en San Luis en octubre, y se debaten todas las temáticas en relación a la problemática de género. Es muy interesante, porque de ahí salen muchas ideas. Les recomiendo si pueden ir a San Luis. Bueno, yo estuve en La Plata, en el Encuentro de La Plata. Bueno, y acá tenemos otro que están luchando por el aborto, que se logró en la Argentina, el aborto legal, y acá tenemos una imagen de maltrato, no sé si la llegan a ver, y otra de lucha, pero que está embarazada, y qué bueno que puede también participar, ¿no? Estas son imágenes como para ver la situación de salud de las mujeres. Bueno, las mujeres tienen derecho a tener una vida en la cual los derechos sexuales y reproductivos se ejerzan con autonomía y libertad. Y hoy esto en nuestro país no ocurre en muchas mujeres que tienen menos acceso a bienes y servicios, hablamos de pobreza, o mujeres jóvenes, estadísticamente la pobreza es femenina y es joven. Para mujeres que aman a otras mujeres, para inmigrantes o desplazadas en zonas rurales, urbanas, o sea, o por ahí de distintas razas o etnias, que están como subsumidas, ¿no? O, por ejemplo, con capacidades diferentes, que hablamos de discapacidad. O sea, para ellas, el cruce entre las discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja cada día del goce de derechos humanos consagrados, en especial el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Por eso que tenemos que avanzar en esto, ¿no? Esto es algo que dice un texto de Marisa Batía, avances y retrocesos en las políticas públicas, porque siempre se avanza, pero se puede retroceder. También tenemos que estar siempre vigilantes de esto, ¿no? Bueno, ser mujer no debería ser un peligro. La mortalidad materna es uno de los indicadores que se utiliza, estadístico, que se utiliza para ver cómo es la calidad de, sobre todo, un sistema de salud, ¿no?
y mide la muerte de mujeres por causas relacionadas directamente con el embarazo, parto o puerperio, alrededor de ese evento. Bueno, se establecieron objetivos de desarrollo del milenio en Naciones Unidas, y el Estado argentino se comprometió con la comunidad internacional para que tener la tasa de mortalidad, que es alta todavía, de muertes maternas, 52, cada 10, acá dice 52 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí? Así se calcula la tasa de mortalidad. Y se comprometió a bajarla a 13 cada 100.000. Pero todavía no llegamos a eso, todavía seguimos teniendo más cerca de 52. Así que, y una de las causas más importantes, ahora se habla de 34 en el año, ven que ustedes lo van a leer, en el año 2015, así que no sé ahora cuánto será, 2022. Búsquenla ahora cuánto es. Pero la tasa de muerte materna marca sobre todo el acceso a un sistema de salud sexual y reproductiva, y a un sistema de poder tener consulta pre-parto, durante el embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Entonces, el acceso a esto mejora totalmente y disminuye la mortalidad materna, que en épocas pretéritas que no había un sistema de salud y que ustedes vieron, por ejemplo, se contaminaba a las mujeres que se las revisaba sin guantes, sin nada, y se producían muchas muertes maternas. Eso fue disminuyendo, el descubrimiento de los gérmenes y más, fue disminuyendo la mortalidad materna, pero luego llegó a como un límite, entonces se medicalizó mucho la atención. Eso mejoró porque permite atender a un neonato, permite atender una complicación, pero también se complicó con el modelo hegemónico médico. Entonces se está viendo un parto respetado y humanizado. O sea, que tenga las dos cosas, la seguridad, el acceso, pero que también se respete a la familia. Ahí hay alguien que está haciendo algún ruidito, pero no sé cómo. Que puede ver a ver si se saca su sonido. Bueno, entonces tenemos que la mortalidad materna, y esto es muy importante, en la Argentina todavía es elevada. Y una de las causas que se ve es el aborto, que ahora nosotros esperemos, es la primera causa, tanto el aborto, digamos, que se realiza en forma clandestina, ¿no? Porque se realizaba igual, o sea, estaba prohibido y se realizaba igual. Entonces, tenemos, lo bueno es que ahora se puede realizar en el hospital, se puede realizar con dentro del sistema de salud, y eso creemos que va a tener un impacto importante en la mortalidad materna, ¿no? Y el embarazo no planificado, la prevención del aborto inseguro y la mejora va a mejorar la morbimortalidad materna, ¿sí? Tenemos casi todos los nacimientos se producen en el sistema de salud, pero no siempre consultan previamente. Muchas veces llegan sin haber hecho todos los controles. O sea que esto es importante, seguir con la educación y el trabajo desde los sistemas de salud hacia las mujeres, ¿no? Yo tengo una pregunta, profe. Quizás no tenga tanto que ver, pero lo que yo veo es que ahora como que se está poniendo de moda eso del parto en casa, de vuelta. Sí, Pues, muy bien, muy bien. pero no está muy bien eso, porque se va al hospital porque Claro. vos complicaciones. Claro, no, muy bien digo tu pregunta. Sí, hay un debate porque en realidad sería el parto en casa, pero no que lo tendrías con tu mamá o como antes, sino que lo vas a tener con profesionales, con obstétricas, qué sé yo. Se habla de eso, ¿no? Bueno, es un debate, yo no lo haría, pero respeto, y hay todo un debate sobre que algunas personas lo puedan hacer, pero mi consejo sería que garanticen tener una neonatología cerca, que tener un servicio que las pueda llevar si se complican, ¿sí? Bueno, en ese caso está bien, pero que lo hagan con profesionales, no solos, ¿no? Porque ahí
justamente es donde hay muchas complicaciones. Es un hecho natural, pero vemos que mejora mucho con una atención. Entonces, tenemos que combinar todo lo bueno de lo humanizado, lo respetado, de los tiempos, de disfrutar ese momento, con la utilidad que tiene una atención precoz frente a una complicación, ¿no? Esa es un poco la idea que desde la cátedra tenemos, pero no está en debate ese tema. Sí. Bien. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos, esto es un tema que nosotros vamos a ver largamente, pero acá se los ponemos todos como muy todos apretados. Justamente, tienen antecedentes. Nosotros tenemos un montón de legislación de los últimos, digamos, 15 años, que en el año 2002 se sancionó, pero venía luchándose, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que el objetivo es alcanzar un nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, reducir la morbimortalidad, que morbimortalidad significa, bueno, morbi es enfermedad y mortalidad es muerte, ¿no es cierto? Y promover la participación de la mujer en la toma de decisiones. A partir de esta ley, que salió en el 2002, se sucedieron un montón de otras leyes, ¿no? Tenemos la ley de anticoncepción quirúrgica, eso es un gran avance, que es, ustedes vieron que uno puede, ahora lo vamos a ver ese tema en específico, realizarse ligadura de trompas, ¿sí? O los varones, vasectomía. La ley de educación sexual integral, esa es fundamental, que ahora ya tiene más de 15 años, y la están viendo revisión. La de la provincia es más avanzada, salió más tarde, que tiene que ver con la educación en todos los niveles, sobre los derechos sexuales reproductivos, y sobre el placer y la educación para la vida, ¿no? Bueno, lo vamos a ver también. La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, que eso estuvimos trabajando, que es del año 2009. La Ley de Identidad de Género, 2011, que la persona se autopercibe, puede decir, cambiar su documento y su identidad. Eso antes no se podía, estaba prohibido, iban presa la gente que hacía eso. La Ley de Matrimonio Igualitario, que también permite entonces personas del mismo género poder celebrar su matrimonio. La Ley de Parto Humanizado, que estábamos hablando recién, o respetado, y esa salió en el 2004, pero fue reglamentada recién en el 2015. Reglamentado, que significa que hay artículos que no se pueden aplicar si no están por el Ejecutivo reglamentados. Ahora está reglamentada. La Ley de Fertilización Asistida, eso también es un gran avance, porque antes se tenía que hacer, si vos no podías tener bebés y querías hacer una inseminación artificial, tenías que hacer en forma privada. Ahora esto está legalizado, que lo hagas también del sistema público, se debe garantizar. También hay dificultades con eso, porque no bastan las leyes, ¿no es cierto? Bueno, y acá habla del fallo de la Corte, del aborto no punible, que la Corte Suprema, por un caso de una violación de una niña muy joven en una provincia, determinó, que es el caso Fall, le puso, para no ponerle el nombre, determinó que no era punible los casos en que había violación. Entonces, a partir de ahí, luego, esto enriqueció la lucha por el aborto legal, y obtenemos la ley de aborto que se llama intervención voluntaria del embarazo, y también ahí está el aborto no punible dentro de eso, que es en el año 2020 sale esta ley. O sea que es muy nuevita y se está viendo qué efectos tiene, pero ya hay en todo el país lugares donde con un trabajo muy intenso tenemos acceso, ¿sí? Bueno, y hay otras, pero estas son las más importantes, ¿sí? Bueno, o sea que les decía lo de la mortalidad materna, y bueno, el acceso entonces al sistema de salud sexual y reproductiva. Ustedes ahora van a ir a centros de salud y van a ver que allí está el programa, este programa de salud sexual y reproductiva, y no reproductiva también, y ahí van a ver que mensualmente este programa a nivel nacional hay en el presupuesto, y a cada centro de salud tiene que llegar, anticonceptivos para distribución gratuita, ¿sí? Pero hoy solo la mitad de las mujeres usan métodos anticonceptivos que los reciben gratuitamente, o sea que hay muchos que desconocen que tienen este derecho, ¿sí?
Bueno, durante el primer semestre de 2016 se realizaron despidos masivos en el programa creado por ley. Esto es una crítica al gobierno anterior que hizo desarmó este programa que ahora se volvió a armar, ¿sí? Bueno, y el colectivo de lesbianas, gays, trans, transexual, bisexual, queer y intersexual y bueno, y plus, todo este colectivo de diversidades, enfrenta también muchas dificultades en el acceso a la salud sexual y reproductiva debido a que hay como una presunción de heterosexualidad. Nosotros vamos a ver después un video muy interesante que habla de cuál es la diferencia. En la atención no tenemos que presumir que es heterosexual, le tenemos que preguntar, ¿tu pareja estás con varón, con mujer? Tenemos que tener respeto de eso, ¿no? Y entonces, por falta de formación en los equipos de salud, muchas veces ellos son invisibilizados y no se les da la información adecuada y la atención adecuada. Eso es que otro de los temas que vamos a enfocar. Las mujeres de pueblos originarios también muchas veces ven dificultades en su protección de salud sexual y reproductiva por razones socioculturales que no son escuchadas, no son tenidas en cuenta. Y las mujeres con discapacidad a veces no pueden acceder porque no hay una formación y no hay equipos que estén dispuestos a esto. Por eso es importante políticas públicas. Y las mujeres también, por ejemplo, viviendo con HIV, que experimentan dificultades para el acceso. Todo eso, este programa lo abarca. Bueno, la salud sexual, la educación sexual integral, como les decía, es una de las leyes más importantes. Vamos a trabajar algunos de esos aspectos, los ejes más importantes, porque hoy, si bien está esa ley, su aplicación todavía sigue siendo insuficiente. No sé si ustedes recibieron educación sexual integral en la escuela. ¿Algunos de ustedes recibieron? No, yo no, profe. Yo sí tuve en la secundaria educación sexual. Sí, pero más bien nos daban la revista y como que no iban viendo si leíamos, si entendíamos. Muchas veces solo se nos ponía a copiar y nada más. Tal cual. O sea Hay que esto explicación. necesita una formación de los docentes activa, ¿sí? Y ustedes como profesionales también, nosotros también la tenemos que tener como profesionales, ¿sí? Así que vamos a ver algo ahora y esto es algo transversal de toda la carrera. Bueno, según una encuesta perinatal de la provincia de Buenos Aires, el 50% de los embarazos no son planificados, ¿sí? Y en general se produce por falta de educación sexual o información sobre métodos anticonceptivos. O sea, muchas veces son embarazos no deseados y muchas veces niñas o adolescentes. Alrededor del 6% que ocurren por año en el país corresponde a madres menores de 20 años. Que es mucho, ¿no? Sí. Igualmente, yo pienso que también muchas veces los embarazos en niñas son porque, no porque el padre o la madre o no tuvieron una clase de orientación sexual, sino que también es decisión propia, ¿no? Yo me quedé embarazada a mis 15 años, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. Pero mi madre me enseñó los 1000 métodos que había para cuidarse y fue una decisión. Claro. Fue una decisión mía. O sea, es como que hay dos casos diferentes. Está el que no sabe de nada. No, lógico. Pero por eso tiene que estar todo el sistema para apoyar esas situaciones y respetarlo, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de los que no eligen, de los que, por violar. Bueno, en un niño, una niña menor se considera violación si la persona no deseaba esa relación sexual, se considera violación. En tu caso se hubiera considerado violación, pero vos lo deseabas, así que no es. Pero sí, por supuesto que está ese porcentaje. En la antigüedad, y no hace tanto, como la esperanza de vida era menor, bueno, directamente las mujeres tenían casi todos sus partos antes de los 20 años, ¿no? Así que esto, ahora que fue cambiando, la sociedad fue cambiando, hay nuevas miradas y la legislación va acorde a eso y puede ser transformada también en un futuro. Pero el estudio, los estudios estadísticos que vamos a acceder, que son dinámicos, por ejemplo, en este caso le estoy diciendo que en el año 2015 se vio que el 16%, o sea, cada 100 personas, 16
eran menores de 20 y no eran como tu caso, ¿sí? Eran realmente porque no tenían información, porque no habían podido elegir. Entonces, es muy importante trabajar con esto, y nosotros tenemos una de las clases que vamos a ver específicamente embarazo adolescente. Ahora hay todo un programa para trabajar esto, ¿sí? Porque, bueno, hay un programa que se llama No Niñas, Niñas ni No Madres, y bueno, una serie de herramientas que también se está trabajando. Por suerte eso se está viendo en nuestro país. Bueno, esto es lo del fallo FAL, que les explicaba, que la Corte Suprema precisó en ese caso todavía no había aborto legal, sino que había un aborto que se consideraba no punible en casos especiales. Y la Corte Suprema lo reafirmó con un fallo donde decía que en el caso de vida o salud en peligro, o en el caso de una violación, era considerado legal el embarazo, en cualquier momento. Esto ahora está dentro de la ley 27.610, que salió en el 2020, que dice que se puede interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las 14 semanas, fuera de eso, en casos de violación o que corra riesgo la vida de la madre, también se puede interrumpir, ¿sí? Lo tenemos, o sea que el ILE e IBE están en la ley. Bueno, y esto es dentro de las campañas que se hacían y que se siguen haciendo, habla de que la educación sexual es muy importante para poder decidir. En ese caso, por ejemplo, vos recién decidiste, tenías educación. La gran mayoría no la tiene, ¿sí? Anticonceptivos, es muy importante acceder a ese programa de salud sexual y reproductiva para poder prevenir, ¿no? Eso es fundamental. Y en el caso que ocurra el aborto, que sea legal para no morir, porque el aborto igual ocurre aunque esté prohibido, es mucho mejor que se pueda hacer en el sistema de salud, donde la persona lo puede analizar, pensar y hacerlo en forma cuidada y segura, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso ahora tenemos la ley. O sea que acá tenemos todas estas leyes, pero no es sencillo porque está muy enraizado en la cultura y a través de los siglos y a través de los años que los cuerpos como que se politizan y se utiliza eso para conducirnos en las sociedades. Entonces, por suerte, la lucha de las mujeres y diversidades logró esta legislación, pero tenemos que estar atentas de que se cumpla y de que continuamente nos formemos. Por eso salió una ley que se llama la ley Micaela, que a partir de la muerte de una niña por digamos, por una agresión sexual y muerte, fue trabajada, la familia trabajó, y esa ley obliga a todos los trabajadores del ámbito público, de la justicia, a formarnos, tenemos que formarnos en lo que es violencia y en lo que es educación. Así que, bueno, tenemos que recorrer ese camino, vamos a hablar algo de la ley Micaela también. Esto es como que, bueno, las desigualdades en el interior del país son ilustrativas de la discriminación múltiple que viven las mujeres fuera de los centros urbanos, porque quizá ustedes estamos viendo en Gran Buenos Aires, tenemos más acceso, pero muchas veces en lugares más distantes no lo tienen. Hay provincias que duplican o triplican la cantidad de abortos que se hacen, como por ejemplo, o sea, clandestinos, ¿no? Y es la principal causa de mortalidad. Por ejemplo, eso pasa en Formosa y Chaco. O sea que es muy importante, y los registros oficiales, más de 3.000 niñas menores de 15 años transitan por año en embarazos y partos. O sea que fíjense que es un montón, que podemos, eso es totalmente evitable con educación, la posibilidad es de elegir, ¿no? Si querés tenerlo o no tenerlo, pero muchas de esas niñas no lo tienen, ¿sí? Bien. Bueno, y tenemos otra, dentro de la salud de las mujeres tenemos las enfermedades no transmisibles, que son un toco, que son todas esas que tienen que ver con factores como el tabaquismo, o sea, modos de vida, y la malnutrición, el sedentarismo, sobrepeso, consumo problemático de alcohol, todo eso que nos va afectando nuestras arterias, nuestro cuerpo, y nos lleva a poner enfermedades cardiovasculares, como infartos, o como problemas de ACV, cerebrovasculares, o también el cáncer, la diabetes.
en base a esta, tiene que ver no con un germen, sino con condiciones de vida, ¿sí? Y hay grupos sociales más vulnerables, y justamente dentro de eso están las mujeres y niños, ¿sí? De que de eso también es importante que podamos tener una formación, porque podemos ayudar, debemos ayudar a los que acceden, las que acceden a nuestro cuidado. Bueno, o sea, acá hay unas recomendaciones de política pública que sería, se hacen estas recomendaciones a los estados y a todas las instituciones, ¿no? Nosotros vamos a formar parte de esas instituciones. Difundir y garantizar la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es ese que estamos hablando, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con todos los preservativos, anticonceptivos, toda la variedad. Garantizar la implementación del protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Bueno, eso ya ahora tenemos ley, ese protocolo está, pero tenemos la ley. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, especialmente a los adolescentes y a las personas de grupos más vulnerables o que no están incluidas, como por ejemplo puede ser discapacidad, migrantes o los grupos de disidentes. Y implementar la capacitación docente y adaptar acuerdos políticos necesarios para garantizar la educación sexual integral. Esto es fundamental. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no se aplicaba, ahora se está aplicando más la educación sexual integral. Y era una decisión que se había dejado al libre albedrío de las escuelas cuando está la ley, ¿sí? Bueno, acá habla de también diseñar políticas, tiene que ver con lo mismo, no vamos a detener en eso. Bueno, y el embarazo adolescente, que lo vamos a trabajar específicamente porque es un tema muy importante y ahora hay nuevos programas, pero acá les damos como un pantallazo sobre que tenemos que la prevención es muy importante, ¿no? Entre las menores de 15 que hayan quedado embarazadas, 9 de cada 10 no usaron ningún método. Entonces, tuvieron acceso, tuvieron información, no lo tuvieron, ¿sí? Es fundamental. Y acá dice que entre las adolescentes de 15 a 19 quedaron embarazadas 7 de cada 10, o sea que es un 72%, que quiere decir que no tomamos conciencia de eso, porque después nos olvidamos. O sea, a mí me pasó, y en ese momento yo hice un aborto que no era en ese momento legal, lo hice, por supuesto fui a un lugar, y ahora ya ni me acuerdo que lo había hecho, pero bueno, me pasó por no tener una información adecuada, ¿sí? Y está como algo que era tabú, no se hablaba, y ahora por suerte se puede hablar y se puede trabajar y prevenir. Bueno, muy bien, ese es un poco un pantallazo. Esto está en el campus, lo van a ver, que son los dos temas que vienen las 2 semanas, familia y este tema que tiene que hacer un pequeño trabajito con preguntas sobre la bibliografía y sobre este Power. Bien. Este trabajo del tema el último tema es para entregar en el campus. Ese es el obligatorio, ¿no? No, este tampoco. Recién el número 5. O sea que tenemos el 3, que es el de familia, y el 4, que es de situación de las mujeres. ¿Sí? Así que bueno, creo que avanzamos. No sé si tienen preguntas, nos volvemos a ver. Ojalá que se hayan podido anotar bien, si no, consúltennos. Si hubiera algún problema que se le superponga con algo, se ve después si se cambia, pero la idea es ahora estar en esas burbujas todos y todas. Y bueno, continuemos leyendo. Todos los que están acá entran a las aulas, ¿no? ¿Tienen acceso a las aulas? Sí. Sí, Bien, ¿te puedo están preguntar todos. algo? ¿Analía? Sí, mire, vio que la clase pasada estuvimos hablando o sea, que nos podemos anotar y que si había alguna dificultad con alguna materia, que le digamos a la profesora. Bien, sí. Bueno, hola, y yo le pregunté a la profesora de introducción y ella nos dijo a todo el curso que
que por ejemplo, que si nos anotábamos en cuidado de la mujer, ponele, que nos tocaba un jueves y que no íbamos a su materia, que nos iba a poner falta igual. Bueno, eso, digamos, ustedes tienen que tratar de anotarse que no se superponga, ¿sí? Pero si no hay más remedio, nos lo dicen a nosotros, porque yo hablo con el coordinador general de la carrera. Ella le tiene que poner ausente, pero el coordinador va a ver la forma de que lo puedan compensar, ¿sí? O sea que nos tienen que... Pregunta, Claro, profe, yo le dije, ¿viste? Le pregunté bien. Y es como que contestó así enojada y diciendo, si faltan a mi clase, yo les pongo falta, porque no tienen que faltar a mi clase. Nos dijo así de mala manera, como para que no falte a su clase. Vieron que también hay, tenemos que estar siempre expectantes porque podemos también nosotros ejercer violencia a los docentes. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a las prácticas, yo por ejemplo me inscribí para el mismo día a hacer 2 prácticas distintas. Y sobre que termina una, empieza la otra. ¿Llegás? Ese es el tema. El tema es que yo no sé dónde me va a tocar la primera práctica. Claro. Son en la misma localidad, pero no sé, no creo que sea el mismo centro. Y espero que si es por ahí, que sea un centro cerca del otro, pero tendría que tener mucha suerte para que sea así. Bueno, ¿Me dirán eso- algo por llegar un poco tarde? Claro, bueno, por eso. Es importante en esos casos que, bueno, ustedes ahora se inscribieron, nosotros vamos a ver, pero nos van diciendo cada una de esas situaciones para que podamos ver, por ejemplo, yo no sé, supongamos que te tocó, no sé, vos sabés el de salud de la mujer, no sabés el de introducción. Claro. Ahí hay que articular eso, porque si no sería mejor que te hubieras inscrito en otro, pero eso lo tenemos que articular. O sea, tenemos que tener esa información. ¿Y cuándo te anotaste vos? ¿Para octubre, noviembre? Sí. Creo que los días viernes. Ajá, pero bueno, eso vos vas a ir, ponerle 7 días a introducción, y uno de esos días solamente vas a Enfermería y Salud de la Mujer, ¿sí? Que te coincidiría una tarde, suponete que vas a la mañana uno, al otro a la tarde. Eso sería bueno que me mandes o me escribas, así nosotros vemos en qué fecha es, dónde es, y lo tenemos en cuenta para que no tengas problema con el docente que está ahí, ¿sí? O voy a intentar, si no, pedirle a la docente del otro curso si me deja salir un poco antes para poder llegar virtual, presencial, o puntual, quiero decir. No, igual vos Porque poneme es por única después vez encima. bien tus datos, ponele a través de WhatsApp si querés, y o a través de la red al aula virtual, así yo eso lo tenemos en cuenta cuando ya está todo el listado, lo tenemos en cuenta, esas situaciones, para ver cómo lo podemos resolver. ¿Sí? Yo le digo al coordinador, porque así, el coordinador coordina las 2 materias, no es que yo o la otra profesora, está bien, les tiene que decir a nosotros, la profesora del aula de Enfermería y Salud de la Mujer, y nosotros vamos a ver cómo eso no se superponga. Y si hay un permiso de llegar más tarde, etcétera, lo va a dar el coordinador. ¿Sí? Profe, igual, de todas formas, podés volver a ingresar, cancelar y buscar otro día o fecha. Claro, bien. Eso. Eso por ahí es mejor para que no se te superpongan, ¿no? Para que estés tranquila vos, digamos. Porque no hay problema en ese sentido. Así que fíjense eso, porque hoy es el primer día que están anotando. Profe. Sí. ¿Me puedo retirar porque estoy llegando al colegio de la nena? Estoy No, citada. ya está, ya redondeamos y ya, bueno, creo que avanzamos un montón. Así que bueno, Gracias. los trabajos bien, vamos adelante, ¿eh? Bueno, nos vemos la próxima.